Fue tanta la pasión lectora en mi lejana niñez y adolescencia, tanta y tan escaso por razones familiares y por razones de acceso, el material bibliográfico a mi servicio, las librerías, las bibliotecas públicas, aparte de estar bárbaramente saqueadas después de la Guerra Civil, también eran difíciles de acceso, incluso a los ficheros, era una cosa monstruosa, era una especie de castillo de Kafka al cual no podía llegar nunca, por lo menos en mi circunstancia y en mi ciudad. Fue tanta la dificultad y tanta la pasión lectora mía, que yo he llegado a la conclusión, ya muy mayor, ya ahora, que gran parte de mi existencia se ha formado o ha tenido en cuenta un eje fundamental, que es hacerme con una biblioteca. Yo creo que en mi vida, más allá de lo que ha podido hacer en la escritura, es fundamentalmente construir una biblioteca propia. Yo creo que lo que más me impresionó en mi niñez, fuera ya de los tebeos, que leí muchos, y de las novelas baratas en la adolescencia, que tampoco leí muchas, es decir, alguna cosa del oeste, alguna cosa del FBI, que enseguida abandoné, fueron una edición, me parece que era de Calleja, por supuesto muy expurgada para niños, pero preciosa, de 1900, que me regaló una hermana, una amiga de mi madre, de Las Mil y una Noche, una selección, y con grabados en madera y en acero, bellísimos, esa edición de Las Mil y una Noche. La colección de cuentos que se ha llamado por aquí El Ruiseñor y la Rosa, de Oscar Wilde, que me leyó mi madre antes de que yo posiblemente pudiera leer con solvencia, y que luego he pensado con ironía que la pobre mujer pues no reparó que los cuentos de Wilde, que muchas personas conocerán, se caracterizan por la propia constitución sentimental de Wilde, que es un escritor genial, por el sadismo extremo. Enseguida yo tuve la gran suerte en el instituto de contar como catedrático de lengua y literatura a un hombre realmente peregrino y fantástico, que era un yerno de Valle Inclán, un yerno judío, un judío tangerino, que por razones políticas estaba más o menos desterrado en un instituto público de Albacete, y que era un hombre con una cabeza muy propia de judío y muy propia naturalmente de liberal y de hombre un poco trastornado por lo que había sido de su vida y por las represiones que habían tomado el franquismo después de la guerra, y que nos explicaba a niños analfabetos y de familia de clase media de una ciudad de provincias en los 40-50, pues lo que ocurría en el Café Gijón de Madrid. Pero hay algo que está en el destino, o que está en las determinadas conexiones que desconocemos, pero igual que yo traté de no ser un niño, un repelente niño Vicente en el Instituto de Albacete, pero sí sé que en las clases de don Jerónimo Toledano, no es en las de química o en las de matemáticas, pero me ponía en primera línea porque que me contara historias de los enjuagues literarios de la actualidad madrileña de aquellos años, o historias de su yerno o de don Miguel de Unamuno, a mí me parecía que aquello era estar en lo absolutamente paradisíaco. De manera que por ese camino, por tener un mentor tan absolutamente pintoresco y sui generis, me aficioné muchísimo al 98, y en los 50, prácticamente en las meritorias ediciones de Austral, Argentina, que circulaban ya en las buenas librerías de España, pues leí prácticamente casi todo el 98, o gran parte de los libros del 98, excepto Azorín, que se me atragantó. Azorín lo recuperé luego en los 80, de manera que ese fue otro de los impactos poderosísimos en mi adolescencia de formativa, que fue el 98 español. Y al lado del 98 español, algunos internamientos o internadas, mejor dicho, en términos parangones futbolísticos, por la generación siguiente, es decir, por la generación de Ortega. Entonces yo leí con mucha asiduidad a don José Ortega y Gasset en los 56, porque también tropecé en el instituto con un alumno que había sido un profesor valenciano, que había sido alumno suyo en Madrid antes de la Guerra Civil, y con don Ramón Pérez de Ayala, que era un escritor que ahora nadie lee, pero que el primer Pérez de Ayala, en la línea y en el discipulado de Leopoldo Alas Clarín, pues era una maravilla. Y yo diría que los libros
formativos acaban ahí. Si no nos dejamos en la memoria, y quiero decirlo por último, otro volumen también convenientemente expurgado, que era la gran novela histórica en la línea Walter Scott, Quo Vadis, que todo el mundo conoce o conocía o debe conocer, sobre todo por la versión cinematográfica, de manera que en esos libros que he contado se radica toda mi educación, digamos, literaria, o toda la formación de mi imaginario literario. El acontecimiento fundamental, naturalmente, de toda mi existencia y de toda la gente de mi generación era el sonoro silencio que había en la España profunda de provincias de mi niñez respecto a la guerra civil. De manera que la guerra estaba presente continuamente. Y las primeras derivas o las primeras también curiosidades, esto ya en el mundo de la adolescencia y de la universidad, que yo hice fue para enterarme realmente, porque no había manera de enterarse de qué exactamente había pasado aquí, vamos a ponerle desde la proclamación de la República hasta el 39, y desde luego más concretamente del 36. ¿Qué había pasado aquí? Es decir, qué hecatombe se había producido aquí en el 36, de la cual nadie daba razón más que los partes radiofónicos de la radio y los comentarios, como se decía entonces, intencionados contra los llamados, entre comillas, enemigos de España. Fueron mucho personas en los años universitarios que se habían educado fuera de España porque los padres eran republicanos y habían permanecido en el exilio, exactamente en Argelia, que era colonia francesa, toda la guerra. Se incorporó un hombre más o menos de mi edad, que luego fue alcalde de Murcia en los años del Partido Socialista, y que nos traía una cantidad de información tremenda, y de libros y de conocimientos. Era una fuente total de información aquel hombre, hijo de familia republicana. Posteriormente, en mi llegada a Madrid, fue decisivo mi encuentro con los miembros de la segunda generación postista, que, como se sabe, fue un movimiento poético de vanguardia en la línea no ya tanto del surrealismo, a mi juicio, sino del dadaísmo e incluso del futurismo italiano. Entonces hay una primera hornada, que son los fundadores, en donde están Ori o Chicharro, y hay una segunda hornada que vivían en Madrid entonces, que era Ángel Crespo, y sobre todo para mí, Gabino Alejandro Carriedo, que era un ser realmente inverosímil por lo divertido, por lo original, por lo extraño. Era realmente un dadaísta puro. Cuando hemos leído luego historias del dadaísmo parisino, pues él está allí como uno de los grandes rebeldes y de los grandes insolentes de aquella época. Y aquel hombre no solamente tenía muchísima gracia en sus desafíos callejeros, los que se podían, sino que los archivos y la biblioteca no eran muy cuantiosos, pero los puso a mi disposición. Por ejemplo, Gabino Carriedo me enseñó quién era Pessoa o quién era Eliot, por ejemplo, y eso era muchísimo en un estudiante o en un ávido aprendiz de escritor del Madrid de 1963. Y por fin, para no agotar la nómina, también fue tan importante como ninguna la presencia luego y la amistad y casi la hermandad que yo tuve con escritores mayores que yo, y curiosamente no poetas sino narradores. Es decir, yo tuve una amistad que me gusta y creo justo calificar de fraternal y en algún momento fraternal filial, con escritores de muchísima categoría como eran y personas de muchísima categoría, eran Juan Benet, Juan García Hortelano y por fin Carmen Martín Gaite. Los tres, por desgracia y para mi desgracia, desaparecieron.